Los besos en el mundo. Un estudio publicado en la revista American Anthropologist señala que el 46% de las culturas en el mundo practican el beso de forma apasionada o romántica con su pareja. Y ahora que se está acercando el Día del Amor, en Mr. Psicológico les traeremos algunas curiosidades sobre los besos alrededor del mundo. Algunas investigaciones refieren que besar es un acto presente en la naturaleza, ya que se ha observado en aves que chocan sus picos en señal de amor. Por su parte, los simios los usan para relajarse y sobre todo reconciliar, pero en el caso de los seres humanos lo hacen como consecuencia de la evolución. No obstante, los flematólogos, los estudiosos del beso, creen que los besos no fueron un medio de supervivencia, sino también para promover el vínculo social y una expresión de amor. De igual forma, el beso es una práctica aprendida. Más de la mitad de las culturas en el mundo no se besan de manera pasional. Además, existe una fuerte correlación entre las frecuencias del beso romántico sexual y la complejidad social relativa de una sociedad. Al fin y al cabo, a nadie le importa mucho de dónde viene esta costumbre tan íntima y agradable. Pero no está de más conocer ciertos aspectos sobre cómo es percibido el besar en otras culturas. Aunque no lo creas, hay quienes no practican el contacto con los labios, como por ejemplo la etnia Cironó de Bolivia. A continuación te mostraremos una lista de países que tienen su propia percepción sobre esta expresión, que va más allá de un ayudante para la excitación sexual. Número 1. India. No son tan liberales como se piensa. Muchos consideran a este país la cuna del erotismo, gracias al Kama Sutra, pero lo que pocos saben es que se cree que de allí viene el beso romántico. El antropólogo Bao Bryan señala que en ese país cuentan con escrituras antiguas que la gente se contemplaba a través del sentido del gusto, y que más adelante se describe a los amantes del ajusto de boca en boca. Sostiene que el beso se pudo extender a Occidente en la era de Alejandro Magno, después de su invasión a India en el año 326 a.C., costumbre que se llevó a Europa. Por mucha libertad sexual que hay en India, el beso es algo que se considera privado y exclusivo de las habitaciones. En algunas zonas, besarse en público es penado por la ley. Número 2. Italia y Grecia. El beso como sello. Sí, en estos países no se inventó el beso, se perfeccionó. La expresión es tan común desde siempre que era practicada no solo en el contexto romántico, sino también en el legal. En la época de mayor analfabetismo, en Roma, se firmaban los documentos con una X y luego tenían que besarse para darle validez. Al igual que el ejército de Alejandro, los romanos llevaron su costumbre a lo largo y ancho del imperio, llevando esta acción a otras culturas. Número 3. Francia. Sin palabras para la pasión de los besos. Si vamos a hablar de besos, el francés es el más popular de todos. El apasionado con lengua duró muchos años sin un nombre. Es decir, los franceses no sabían cómo expresar lo que hacían al besarse. Aunque claro, esto no impidió que lo siguieran practicando. Antes utilizaban el término coloquial galocher. Se cree que la práctica llegó a este lado del mundo gracias a los soldados estadounidenses y los británicos que la conocieron durante la Segunda Guerra Mundial. Número 4. Nueva Zelanda. El beso sin labios. En algunas culturas, la intimidad del beso no necesariamente está ligada a los labios. De hecho, en algunos sitios usan otras partes del cuerpo como sustitutos. Los esquimales de Nueva Zelanda hacen el ongi, un contacto nariz con nariz que simboliza el intercambio del aliento de vida. Esto también lo pueden hacer con las mejillas. Número 5. Tailandia. Más restrictivos de lo que se piensa. El antropólogo Paul Denjoy sostiene que en 1897 besarse era totalmente inaceptable. Incluso era considerado una abominación y hasta un acto de canibalismo. Hoy no es común ver que personas se besen en público, y lo más cercano al gesto que vemos con tanta normalidad en Occidente es el contacto de la boca a la mejilla de alguien. Eso sí, quien bese debe tener los labios cerrados fuertemente hacia el interior de la boca. Número 6. Japón. Más abiertos a los besos.
En Japón, en los años 30, besarse en público en las calles era todo un escándalo, pues esta actividad era reservada solo para dentro del hogar o sitio privado. Cuando llegaron los soldados estadounidenses a esas tierras, notaron que el contacto de los labios era inexistente. Pero las cosas han cambiado, y al abrirse a la cultura occidental, en Japón ya es más cotidiano ver a parejas jóvenes expresar su cariño de esta forma en público. De hecho, ya lo llaman kisu, inspirados en el kiss you anglosajón, pues antes los besos no tenían nombre. Alrededor del mundo nos sigue uniendo la necesidad de demostrar afecto hacia las personas, sea como sea. Es parte de nuestra naturaleza como seres vivos expresar a nuestros congéneres aprecio, amor y afecto de la manera que sea. Por más muestras de afecto y menos odio en el mundo para este 14 de febrero. Se despide Mr. Psicológico. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber algún otro dato interesante que creas que se debe compartir, o si te gustó alguno de los puntos de este video, coméntalo en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video.